El Teatro de la Ciudad de México estaba repleto. Era una noche húmeda de sábado, con el aire denso de la emoción y el aroma a perfume caro mezclado con cigarro. En el escenario, las luces cálidas se reflejaban sobre el micrófono cromado que esperaba al siguiente intérprete. José Alfredo Jiménez, con su característico traje de charro gris y el sombrero entre las manos, subió los escalones del escenario con paso firme, pero mirada cansada. Había estado bebiendo durante la tarde, no para embriagarse, sino para calmar los nervios, y eso era un secreto que pocos comprendían. El público murmuraba. Algunos lo amaban, otros lo criticaban por su estilo crudo, por esa voz que parecía doler y sanar al mismo tiempo. Entonces, cuando apenas el mariachi afinaba sus violines, un grito rompió el silencio. José Alfredo canta borracho. Las risas se extendieron como un eco venenoso por todo el teatro. José Alfredo se quedó quieto, con el sombrero apretado contra el pecho. Por un momento pareció que iba a bajar del escenario. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y orgullo herido. En la tercera fila, Jorge Negrete observaba la escena. Vestido de negro impecable, con el porte de un general y la mirada de un amigo leal, sintió cómo se le apretaba el pecho. José Alfredo, el hombre que tantas veces le había escrito versos sinceros, estaba siendo humillado ante todos. Negrete se levantó. El movimiento fue lento, pero tan contundente que el murmullo se apagó. Con voz profunda, proyectada desde el alma, dijo: «En este teatro se respeta a los hombres que cantan con el corazón». El silencio fue absoluto. José Alfredo alzó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Negrete y por primera vez en esa noche sonrió. La orquesta comenzó a tocar El Rey. José Alfredo respiró hondo y cantó. Pero esta vez cada palabra sonó como un desafío, una promesa, un desahogo. Y el público, uno a uno, empezó a levantarse. La música llenó el teatro y en ese instante México entero pareció escuchar el eco de dos almas que defendían la dignidad de su arte. Cuando terminó la canción, la ovación fue tan fuerte que el techo pareció temblar. José Alfredo bajó lentamente del escenario, con el rostro iluminado por una emoción contenida. No sabía si llorar o reír. Jorge Negrete se acercó a él entre los aplausos, apartando con discreción a los reporteros que ya se abalanzaban con cámaras y libretas. «No te preocupes por los gritos, hermano», le dijo Negrete, dándole una palmada en el hombro. «A los que cantamos con el alma, siempre nos van a señalar». José Alfredo asintió con los ojos húmedos. «Pero dolió, Jorge, no por mí, sino porque lo gritean desde el lugar donde alguna vez soñé con cantar». Ambos salieron del teatro por la puerta trasera, bajo una lluvia fina que comenzaba a caer sobre el centro de la ciudad. Las luces de los autos se reflejaban en los charcos y el sonido lejano de un bolero se colaba desde una cantina. Caminaron sin prisa, mientras el eco de la ovación aún vibraba en el aire. «¿Sabes qué pienso, José?», dijo Negrete mientras se ajustaba el sombrero. «Que la gente a veces confunde el dolor con debilidad». «¿Y tú, nunca has sentido que te juzgan también?», preguntó José Alfredo mirando hacia el suelo. Negrete soltó una risa breve, melancólica. «Claro que sí. Me juzgan por parecer fuerte, por cantar perfecto, por no mostrar mis grietas. Pero créeme, también me duelen, solo que aprendí a esconderlas mejor». Se detuvieron frente a una vieja fonda en la calle Donceles. Desde dentro se escuchaban guitarras, risas y el sonido de copas chocando. «Ven», dijo Negrete, «hoy no cantaremos para el público, sino para nosotros». Entraron y pidieron 2 tequilas. La mesera los reconoció al instante.
pero en lugar de interrumpirlos, simplemente les sonrió. En una mesa del rincón, los dos hombres comenzaron a cantar bajito, casi en susurros, una canción que José Alfredo acababa de componer. Te solté la rienda. La voz de Negrete se unió y por unos minutos no hubo fama, ni orgullo, ni rumores. Solo dos amigos, dos almas, compartiendo la verdad más pura de su arte. Afuera, la lluvia seguía cayendo sobre el viejo México, como si el cielo también quisiera escuchar. A la mañana siguiente, los periódicos de la capital estallaron con titulares sensacionalistas. José Alfredo sube ebrio al escenario. Jorge Negrete lo defiende frente a abucheos del público. Se fractura la amistad más famosa del cine mexicano. Las fotos mostraban a Negrete levantándose del asiento y a José Alfredo con la mirada baja, como si la imagen confirmara una mentira. En la redacción del Nacional, los periodistas sonreían satisfechos. Las ventas subirían. Nadie imaginaba el daño que esas páginas causarían. José Alfredo leyó la nota sentado en un café de la Alameda. La mano le temblaba al sostener el periódico. Así es la gente. Convierten tu dolor en espectáculo, murmuró. El mesero, al reconocerlo, bajó la mirada con respeto, pero el silencio pesaba. Horas después, Negrete llegó. Llevaba su sombrero en la mano y el gesto endurecido. Ya lo vi, dijo. Quieren convertirnos en enemigos. José Alfredo levantó la vista con una sonrisa amarga. Y lo peor es que lo lograrán si respondemos con orgullo. Negrete se sentó frente a él. Entonces respondamos con música. Si el pueblo habla, que lo haga escuchando lo que realmente somos. ¿Cantar juntos?, preguntó José Alfredo incrédulo. Sí, en el mismo escenario donde te gritaron. Esta vez no habrá silencio, ni miedo. La idea parecía imposible. Los empresarios del teatro dudaban. Juntos, después de ese escándalo. Eso sería un riesgo, pero Negrete insistió. El verdadero riesgo es dejar que la mentira gane. Los ensayos comenzaron esa misma semana. El rumor se extendió por todo México. Negrete y Jiménez compartirán el escenario. En los barrios, en las cantinas, en los mercados, la gente discutía con pasión. Unos defendían a José Alfredo, otros a Jorge. Y entre tanto ruido, la tensión crecía. En el camerino, minutos antes del nuevo concierto, José Alfredo miró a su amigo con una mezcla de miedo y gratitud. ¿Y si nos vuelven a gritar?, preguntó. Negrete lo miró fijamente. Entonces que griten, pero esta vez que griten de pie. José Alfredo apretó su sombrero, respiró profundo y subió al escenario. La multitud los recibió con aplausos, aunque entre ellos aún flotaba el rumor, el juicio, la duda, hasta que sonaron los primeros acordes de Camino de Guanajuato. Y fue ahí donde ocurrió el giro. El público entero se quedó mudo, conmovido. La voz de José Alfredo temblaba, pero era pura verdad. Y al final del verso, cuando Negrete se unió para cantar la última estrofa, el teatro entero se levantó gritando: ¡Viva México! ¡Vivan los que cantan con el alma! Ese momento selló algo más grande que la fama. Era el renacer del respeto. Deja tu comentario si tú también crees que el verdadero arte nace del corazón. Aquella noche quedó grabada en la memoria del pueblo. Los aplausos no cesaban. La gente lanzaba flores al escenario y las lágrimas corrían por los rostros de los presentes. Los músicos del mariachi no podían ocultar la emoción. Sabían que estaban presenciando algo irrepetible. Cuando cayó el telón, José Alfredo y Jorge se miraron en silencio. No hacía falta hablar. Ambos entendían que habían ganado una batalla mucho más profunda
que cualquier aplauso o crítica. Negrete, con la voz aún ronca, le dijo: «Hoy cantaste como si el alma de todo México estuviera contigo». José Alfredo sonrió. «Y tú, Jorge, tú la defendiste». El camerino olía a sudor, tequila y flores. Periodistas esperaban afuera, golpeando la puerta y pidiendo una declaración. Pero Negrete se limitó a decir: «No hay nota, lo que tenían que escuchar ya lo oyeron». Esa misma madrugada, los dos caminaron por las calles vacías del centro histórico. La lluvia fina volvía a caer, empapando los charros, los faroles y las sombras. «¿Sabes, José?», dijo Negrete mirando las luces lejanas de Bellas Artes. «A veces pienso que no nacimos para ser ídolos, sino para recordarle al pueblo que aún puede sentir». José Alfredo levantó la mirada. «Tienes razón, cantar no es competir, es confesar lo que uno lleva dentro». Se detuvieron frente a una vieja cantina donde alguna vez comenzaron su carrera. Adentro, un trío tocaba Ella, una de las canciones más queridas de José Alfredo. Negrete lo miró y le dijo en voz baja: «En el fondo, todo esto, las luces, los gritos, las críticas, no importa. Lo único que queda es la voz que dejamos en el viento». José Alfredo asintió. «Y el respeto que sembramos cuando nos atrevemos a cantar con verdad». Un grupo de jóvenes, al reconocerlos desde la otra acera, comenzó a aplaudirles tímidamente. «¡Viva Negrete! ¡Viva José Alfredo!», gritaron. Ambos sonrieron, levantando el sombrero en señal de gratitud. Esa noche, sin cámaras, sin titulares, el verdadero México les dio las gracias. Dos hombres, dos voces, dos caminos diferentes, pero un mismo amor. La música que hablaba desde el alma del pueblo. Pasaron los meses. El eco de aquella noche seguía vivo en todo México. Las estaciones de radio repetían la grabación del concierto. Los periódicos, ahora arrepentidos, hablaban de la noche del respeto, y los cantineros contaban la historia como si hubieran estado ahí. José Alfredo seguía componiendo sin descanso. Sus letras eran más hondas, más serenas, pero también había en él una melancolía que crecía cada día. En una entrevista dijo con voz tranquila: «Yo solo quiero que cuando mi voz se apague, se recuerde que canté con verdad». Jorge Negrete escuchó esas palabras en la radio mientras grababa en los estudios Churubusco. Hizo una pausa, se quedó mirando el micrófono y en su mente volvieron las imágenes del teatro, los gritos, la defensa, la ovación. «No solo cantaste con verdad, José», susurró, «cantaste por todos nosotros». Un año después, en una gala del cine mexicano, Negrete fue invitado a cerrar la ceremonia con una canción. Cuando subió al escenario, el público lo recibió de pie. Tomó el micrófono y dijo: «Esta canción no es mía, es de un hombre que me enseñó que el respeto no se exige con gritos, sino con el alma». El mariachi comenzó a tocar «Si nos dejan». La sala entera se llenó de silencio reverente. Algunos sabían que José Alfredo ya estaba enfermo, otros solo sentían que algo sagrado flotaba en el aire. Negrete cantó con los ojos cerrados, dejando que la emoción se desbordara en cada nota. Al terminar, el público se levantó, aplaudiendo sin parar. Entre la multitud, alguien gritó: «¡Vivan los amigos verdaderos!». Negrete bajó del escenario con una lágrima en el rostro. No era tristeza, era gratitud. Esa noche escribió una carta que nunca envió. Decía: «Hermano José, aquella vez que pedí respeto, no lo hice por ti. Lo hice por lo que representas, por el hombre que convierte el dolor en canción, por México que canta contigo». Meses después, cuando la noticia de la muerte de José Alfredo Jiménez estremeció al país, Jorge volvió al mismo teatro donde todo comenzó.
Subió al escenario vacío y sin decir una palabra, colocó un sombrero charro sobre el micrófono. El público, viejos, jóvenes, ricos y humildes, se puso de pie en silencio. No hubo aplausos, solo respeto. Era la última ovación, la más sincera de todas. Deja tu comentario si esta historia te recordó el valor de la lealtad y el respeto entre verdaderos artistas.